Vamos a comenzar con lo que viene siendo la nueva serie de Evangelio y Cultura. Sí, y en esta serie lo que queremos observar, lo que queremos prestar atención, tiene que ver con lo que hemos visto en las series pasadas, particularmente la serie de Decisiones. Sí. Nuestra serie nueva de Evangelio y Cultura está enfocada a las prioridades. Sí, está enfocada a qué priorizamos, qué hacemos primero, qué hacemos después. Entonces, en los pocos o muchos años de vida que todos nosotros hemos tenido, tarde o temprano, nos hemos encontrado en circunstancias donde nos vemos obligados a, por una cosa u otra, sacrificar algo para hacer otra cosa, ¿sí? Ya sea algo de tiempo, ya sea algo de dinero, ya sea algo de energía, ya sea algo de no puedo ir contigo a cenar porque tengo que venir a esto. Finalmente nos vemos movidos y dictados por las prioridades que tenemos. La gravedad y peso de estas cosas que decidimos dejar ir o abandonar para perseguir algo que consideramos mejor suele ir incrementando en valor y gravedad de acuerdo a nuestra edad y la etapa en la vida en la que estamos. Es decir, las prioridades de un niño en realidad no van a tener consecuencias fuertes, consecuencias muy graves. Porque las prioridades de un niño puede ser ¿qué como? ¿La paleta o la dona? ¿Sí? Y ya esas son ¿qué prefiero? ¿Sí? En cambio de un adulto, las prioridades puede ser algo más gravoso, algo más importante, algo más serio. ¿Sí? ¿Qué debería hacer? ¿Ir a la iglesia o ir a este lugar? ¿Qué debería hacer? ¿Hablar con mi hijo o dejarlo pasar? ¿Sí? La cuestión de las prioridades es que suele ser algo circunstancial. No siempre podemos tener las mismas prioridades y nuestras prioridades tienen en cierta forma que ser prioridades dinámicas. Hay ocasiones donde estamos tan atorados con algo que no sabemos ni por dónde empezar. Una mamá que tiene a su hijo recién nacido, imagínate nada más lo siguiente, ¿no? Estás con el niño y el niño vomita por alguna razón, es un bebé, pero resulta que cuando vomitas ensucia a él, te ensucia a ti, ensucia el piso, ensucia al perro, y entonces no sabes ni por dónde empezar. Tienes al niño aquí en brazos, ¿dónde lo pones? ¿Lo limpias primero a él? Al riesgo de que otra vez pase y entonces te ensucia más. ¿Te limpias primero a ti, arriesgándote a que cuando limpies al niño también te ensucies otra vez? Las prioridades son lo que nos dictan qué hacemos primero, por qué lo hacemos primero, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. ¿Sí? Y entonces todos nosotros, incluso el niño más pequeño, el adolescente, el señor barbón, la mujer que es madre, el hombre ya de muchos años, todos nosotros tenemos una lista de prioridades. Todos nosotros tenemos prioridades. Y todos nosotros constantemente estamos actuando en base a esa lista de prioridades. Si lo más importante para mí fuera el dinero, en mis acciones, en mis día a día, se darían cuenta, pudieran ver que lo más importante para mí es el dinero. ¿Cómo se darían cuenta? En que no quiero gastar mi dinero, en que dedico mi tiempo a poder ganar más dinero, en que me gusta utilizar el dinero. ¿Sí? Se darían cuenta de que el dinero es mi máxima prioridad. Entonces, en una definición simple, las prioridades son lo que nos dicta el orden, el tiempo, el esfuerzo, el interés que le damos a una cosa por encima de otra. ¿Sí? Las prioridades son lo que nos dicta el orden, el tiempo, el esfuerzo, el interés, la energía que ponemos para una cosa por encima de la otra. Y todos nosotros tenemos una lista de prioridades al fondo de nuestra cabeza que constantemente nos está llevando a hacer o no hacer ciertas cosas en cierto momento. Todos nosotros tenemos ciertas prioridades. Incluso cuando tú no reconoces cuáles son tus prioridades, si tú no pudieras enlistar tus 5 prioridades, ¿sí? Las primeras 5 prioridades que tienes, incluso si no las puedes enlistar, las tienes. Todos tenemos prioridades. Todos valuamos y hacemos una cosa por encima de la otra y una cosa al coste de la otra. Entonces el niño de 3 o 4 años tiene que elegir si come una paleta al costo de no poder comer una dona en la noche. El estudiante tiene que organizarse para poder entregar todos sus proyectos y exámenes y poder estudiar con tiempo para su semana de exámenes. ¿Sí? La pareja casada tiene que definir cómo van a utilizar sus ingresos mensuales. Todos nosotros tenemos que decidir cómo voy a utilizar mi tiempo, en qué lo voy a invertir. Si tengo 10 horas libres hoy, ¿qué voy a hacer con esas 10 horas? ¿Cuántas de esas 10 horas voy a usar para estudiar? ¿Cuántas de esas 10 horas voy a usar para trabajar? ¿Cuántas de esas 10 horas voy a usar para dedicarle a mi familia? ¿Sí? Todo esto es una cuestión de balance, es una cuestión de prioridades. ¿Sí? En la vida cristiana, encontrarse con el mundo exige que nuestras prioridades tengan un sentido y un orden distinto
a lo que el mundo ha inculcado en nosotros a lo largo pues, del tiempo que hemos estado aquí. Hoy en día, en el mundo, casi en todas partes te puedes dar cuenta que la prioridad número uno siempre es yo. Y esto lo puedes ver en las pequeñas frases que el mundo arroja por ahí y aquí, que seguramente has escuchado. Y a lo mejor no te has detenido a observar y analizar, pero cuando te paras y las ves, dices, es que sí es cierto. Esta frase me está reflejando una prioridad. Entonces son frases como, haz lo que te haga feliz. La prioridad es que tú seas feliz, o sea, yo. Lo más importante es tu bienestar. Lo más importante es que tú estés bien. ¿Sí? A final de cuentas, la prioridad es yo. No dejes que otros te digan qué tienes que hacer. O sea, haz lo que tú decidas hacer. Si no te hace feliz, ahí no es. ¿Sí? Y entonces otra vez, el mundo establece como prioridad al hombre mismo. El hombre casi siempre es la prioridad número uno de todas las personas en el mundo. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, esto ya no puede seguir así. Esto ya no puede continuar así. Mi prioridad no puede ser yo mismo. ¿Sí? Entonces, frases como esta y similares nos llevan a pensar en nuestras prioridades como de una y otra forma que nos influencian a desordenarlas. ¿Sí? Estas pequeñas frases hacen que reacomodemos nuestras prioridades. El mundo lo llama que ordenes tus prioridades. Para nosotros es un desordenar nuestras prioridades. La realidad es que si vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, nuestras prioridades deberían reflejar esto. Nuestras prioridades deberían reflejar que estamos en este mundo, pero no somos de aquí. No pertenecemos a este mundo. No vinimos a este mundo a disfrutar del mundo. Mis acciones, mis decisiones, mis hábitos y mis relaciones, sobre todo las relaciones más profundas que tengo con la gente, mi uso de bienes y muchas otras cosas más son un reflejo de mis prioridades. Entonces la pregunta para ti y para mí hoy, que deberías empezar a hacerte y tratar como de meditar, es ¿cuáles son tus prioridades hoy por hoy? Si tuvieras que definir cuál es tu máxima prioridad hoy por hoy, ¿cuál dirías que es? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento, en esta última semana, en este último mes? ¿A qué le has dedicado más tiempo? ¿A qué le has dedicado más esfuerzo? ¿A qué le has invertido más dinero? ¿A dónde se ha estado yendo tu energía en su mayor parte? La respuesta a esto seguramente es tu máxima prioridad en este momento. Nuestras prioridades, como te decía, son prioridades dinámicas. Es decir, van cambiando, van fluctuando. Y van fluctuando de una forma en que tú y yo a veces no nos damos cuenta. De repente lo que no consideramos una prioridad ya está en nuestra lista hasta el punto más alto y no nos hemos dado cuenta. Hasta que nos paramos y observamos y decimos, es que le estoy invirtiendo demasiado tiempo a esto. Entonces ya estoy viendo, ok, mi prioridad está desordenada. Nuestra pregunta primera es, ¿cómo defino mis prioridades? En Deuteronomio 29:29 leemos que dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ciertamente la cuestión de prioridades y de un buen orden de prioridades es un tema complicado. Es un tema que muchos de nosotros seguramente ya sabemos que es algo importante, pero es difícil acomodar tus prioridades. Y es difícil mantener tus prioridades en orden y es difícil actuar en base a un buen orden de prioridades. No todos nosotros vivimos en la misma situación. Entonces las prioridades de una persona no van a ser las prioridades de otra persona. No pueden, simplemente no es algo que pueda ocurrir. Puede que haya cierta congruencia o similitud en ciertos puntos, pero no pueden ser mis prioridades, tus prioridades. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el definir nuestras prioridades y ordenarlas correctamente de principio a fin. Ahí en la vocación que cada uno de nosotros tenemos, es nuestra responsabilidad definir nuestras prioridades de principio a fin. Y suena difícil, y llega a ser difícil, pero como en todas las cosas, Dios no nos ha dejado a nuestra merced y juicio. Nos ha dado las herramientas necesarias para que tú y yo podamos definir correctamente nuestras prioridades. Entonces yo ya sé que dije muchas veces la palabra prioridades, pero ese es el tema.
Y entonces lo que quiero que te quede claro es esto. Todos tenemos prioridades y tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades. En este versículo de Deuteronomio 29:29 encontramos 3 ideas que nos sirven como guía para comenzar a definir nuestras prioridades poco a poco. Y entonces se establecen 3 cosas. Se establece quién es Dios. Si te das cuenta, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Está describiendo algo respecto a Dios. Se establece lo que se nos ha dado a conocer. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y se está describiendo qué deberíamos hacer con estas cosas para que las guardemos, para que guardemos todas las palabras de esta ley. Y entonces podemos tratarla así. Lo primero es, ¿cuáles son las prioridades de Dios? ¿Quiénes somos nosotros en relación a Él? ¿Y qué deberíamos hacer en respuesta a ello? ¿Cuáles son las prioridades de Dios? ¿Quiénes somos nosotros en relación a Él? ¿Y qué deberíamos hacer en respuesta a ella? A diferencia del mundo, nuestras prioridades y nuestro propósito comienzan en Dios. La única manera en la que tú y yo vamos a poder tener un buen orden de prioridades es comenzando desde el principio, es decir, comenzando desde Dios. Porque el principio no eres tú. La historia no empieza contigo. La Biblia no empieza con que en el principio era Marcos. La Biblia empieza con Dios. Mi principio entonces es Dios. ¿Sí? Un orden de prioridades que no está definido en relación a Dios es un orden de prioridades incorrecto. ¿Sí? Un orden de prioridades que no está definido en relación a Dios es un orden de prioridades incorrecto. Por más libros de autoayuda, por más libros de organiza tu día a día, de qué es lo más importante, ¿sí? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo seleccionar lo más valioso? ¿Sí? Por más libros que leas de esto, si no está definido en relación a Dios, tu orden de prioridades está incorrecto. ¿Sí? Entonces, una pregunta. ¿Cómo define un siervo lo más importante? ¿Cómo dirías tú que define un siervo lo más importante? ¿Agarrar? Agradar a su amo. Pero ¿cómo define que eso es lo más importante? Pues como cuando te levantan, te va y le sirve, hacer lo que, y sobre todo está relacionado a lo que el amo necesita, lo que el amo desea. Okay. ¿Alguna otra idea por ahí? ¿Cómo define un siervo lo que es más importante? Sabiendo que es un siervo, pues porque lo conoce. Okay. Lo que es más importante. ¿Cómo un siervo ordena sus prioridades? En otra forma de formular la pregunta. ¿En base a las de su amo? Ajá, exactamente. La forma en la que un siervo define sus prioridades es observando a su amo, que creo que aquí es lo que Francia estaba queriendo expresar. Sí. La forma en la que un siervo puede saber qué es lo más importante o cómo agradar a su amo es observando a su amo, observando qué es lo que su amo hace y no hace, cuida y no cuida, pone en primer lugar sobre otras cosas. Sí. Con la intención de no repetir lo que ya hemos visto hace no mucho tiempo, lo que tú y yo deberíamos tener muy en claro para este punto es que Dios es nuestro creador y dueño. Y que Dios nos ha hecho mayordomos de todo lo que tenemos. Dios es nuestro creador y dueño. Y nos ha hecho mayordomos de todo lo que tenemos. En otras palabras, Dios es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Si mi respuesta a cómo define un siervo sus prioridades es observando a su maestro, observando a su amo, observando a su Señor, entonces, ¿cómo voy a definir yo mis prioridades? En base a lo que Dios ha llamado importante, prioritario. La manera en la que un buen mayordomo puede comenzar a establecer un orden de prioridades es observando simplemente cuáles son las prioridades de su amo, cuáles son sus objetivos y sus planes. Y entonces, bajo esta idea, tú y yo deberíamos primero conocer a Dios y tratar de responder una simple pregunta. ¿Qué es lo más importante para Dios? Esta es una pregunta que tú y yo deberíamos poder responder,
Porque si podemos responder esta pregunta, vamos a poder entonces responder qué debería ser lo más importante para mí. Ahora, si alguien quisiera ayudarme a leer Isaías 48:11. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Gracias. Entonces, Dios mismo ha dado a conocer la respuesta a nuestra pregunta de una forma clara y concisa. Lo más importante para Dios es Dios. Sí, lo más importante para Dios es Dios. Lo más importante para Dios es su gloria, su nombre, ser el Dios que Él dice que es. Eso es lo más importante para Dios. Si Dios dice que Él es fiel, entonces va a ser fiel por amor a su nombre. No porque lo obliguen, no porque tenga que. Lo va a hacer por amor a su nombre. Si Dios dice que Él es misericordioso, va a ser misericordioso por amor de su nombre. Si dice que Él es justo, va a ser justo por amor de su nombre. ¿Sí? Esto es lo que significa que Dios sea lo más importante para Dios. Y entonces me gustaría destacar nada más 3 ideas respecto a esta idea. Lo primero es que la prioridad de Dios, entonces, es su gloria. La prioridad de Dios es su gloria. Por sobre todas las cosas, lo que Dios busca es su glorificación, que su nombre sea conocido por todos los hombres y que todos puedan ver que este es el mundo del único Dios, el Dios creador, el Dios poderoso que está por encima de todos los hombres. La prioridad de Dios es su gloria. El Salmo 64:9 dice: entonces todos los hombres temerán, declararán la obra de Dios y considerarán sus hechos. Todos los hombres van a conocer quién es Dios y lo que Él ha hecho. Lo segundo que me gustaría destacar es que todas las obras de Dios son hechas con el propósito de su gloria. En Isaías 48:9 dice: por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte. Todo lo que Dios hace o no hace, lo hace con el fin de su propia gloria. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con el fin de su propia gloria. No existen acciones neutrales, irrelevantes, triviales o equivocadas de parte de Dios. Dios, en toda su sabiduría, ha definido la forma en la que Él sería glorificado. Desde la creación del mundo, la creación del hombre, la liberación de su pueblo y todas las demás obras de Dios que podemos ver a lo largo de la Biblia, todas las cosas que Dios hace las ha hecho con el propósito de su gloria. Jeremías mismo apelaba al nombre de Dios como el fundamento de su confianza. En Jeremías 14:21 leemos que dice: no nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Jeremías apelaba a que lo más importante para Dios era Dios mismo. Y por eso es que puede decir: no nos abandones. No nos dejes, no olvides tu pacto, por amor a tu nombre. Y lo tercero que quisiera destacar es: ¿qué es gloria? La gloria de Dios la hemos definido como la expresión externa de su plenitud interna. La expresión externa de su plenitud interna. Es decir, que todo lo que Dios es, su bondad, su justicia, su misericordia, su gracia, su poder, todo lo que Dios es, sea conocido, sea observable. ¿Sí? Poniéndolo en otras palabras, la gloria de Dios es visible. La gloria de Dios es algo visible, es algo que tú puedes ver, es algo que yo puedo ver y es algo que el mundo puede ver. Entonces es como recibir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. No la reciben ahí en la esquina, atrás del telón, atrás de la lona, donde nadie la vea. No, la reciben en el centro, donde están todos observándolo, hasta mero arriba en su escaloncito, y les ponen la medalla de oro y hacen una ceremonia. ¿Sí? La gloria de Dios es visible. Es como recibir una ovación de aplausos. Se escucha. ¿Sí? Y dicen: ay, recibieron una ovación de aplausos de 15 minutos. ¡Wow! ¿Sí? Es visible, es notoria. ¿Sí? O es como demostrar tu habilidad en un recital. ¿Sí? Vas y tocas y no tocas a un público que no está. Tocas a un público que está ahí presente, que te está viendo.
La gloria de Dios es conocible, es observable, es distinguible. En Éxodo 26, 16, la primera parte del versículo, dice: la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Éxodo 26, 16. Y entonces quiero que pienses en esto nada más. Recuerda que este es un libro, Éxodo es un libro, que fue escrito por un hombre. Y este hombre que lo escribió estaba escribiendo como un historiador, así como estuviera escribiendo lo que pasó y lo que no pasó, ¿no? Es como una narración. Y entonces este hombre que estaba viendo esto dice: la gloria del Señor reposó. ¿Qué estaba viendo el hombre que escribió Éxodo? La gloria del Señor. La gloria es visible. Y entonces esta imagen que tenemos de la nube y los relámpagos y todo la tierra sacudiéndose y todo esto y el fuego, es la gloria de Dios que estaba siendo observada por un hombre. La gloria de Dios es visible. ¿Sí? Bajo el entendido de cuál es la prioridad de Dios, su propia gloria, pasamos a la segunda parte de nuestro tema. Y podemos resumirlo en una oración que no es sorpresa para nadie. Dios creó al hombre. ¿Sí? Dios creó al hombre. ¿Quién creó al hombre? Dios. Si afirmamos que Dios todo lo que hace lo hace para su gloria, y si afirmamos que el hombre fue creado por Dios, entonces llegamos a la conclusión de que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Si todas las obras de Dios son con el propósito de su gloria, tú y yo, que somos una obra de Dios también, somos creados con el propósito de su gloria. El hombre es una obra de Dios, por ende, el hombre es para glorificar a Dios. Y no significa nada más que la creación misma del hombre, la formación del hombre desde el polvo de la tierra, es algo que glorifica a Dios. Significa que tu misma existencia, el simple hecho de que tú estés aquí vivo y existas, es para glorificar a Dios. El propósito de tu existencia es glorificar a Dios. ¿Sí? A la luz de esto, mi orden de prioridades debería estar englobada y ordenada en congruencia con este propósito. Mi prioridad por sobre todas las cosas, mi prioridad número 1, o sea, lo más importante para mí, debería ser glorificar a Dios. Mis prioridades en el día a día, mis prioridades a largo plazo, deberían estar ordenadas en glorificar a Dios. Todo lo que yo hago o no hago debería ser con el propósito de glorificar a Dios. En Corintios 10:31, 1 Corintios 10:31, leemos esta idea de Pablo, ¿no? Sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces regreso a esta pregunta: ¿cuál es tu primer prioridad? ¿Cuál es tu primer prioridad? Esta prioridad que tienes tú, ¿es para la gloria de Dios? ¿Está relacionada al hecho de que Dios te creó para su gloria? Si mi primera prioridad es glorificar a Dios, la inversión de mi tiempo, dinero, energía y bienes deberían estar encaminadas a este propósito. Entonces haz un recuento de este último mes. Tus decisiones, la inversión de tu dinero, la inversión de tu tiempo, la forma en la que has tratado de cuidar, fomentar o edificar relaciones con otras personas. ¿Con qué personas? En lo que te has esforzado más últimamente y el por qué te has esforzado tanto en ello. ¿Qué están reflejando respecto a tus prioridades? Si yo te digo, este último mes me estuve esforzando mucho en hacer un montón de ejercicio para estar así bien fuertote y amarradote, mi prioridad no es Dios. ¿Sí? Mi prioridad es yo me quiero ver bien. ¿Sí? Y entonces, si tengo 5 horas libres al día, 4 las uso para hacer ejercicio. ¿Sí? Porque me quiero ver bien. Hay una diferencia. Si mi propósito es necesito estar saludable, necesito tener un cuerpo saludable que me permita servir a otros, que me permita ayudar a otros, que me permita hacer ciertas cosas, ok, entonces mi prioridad no está desordenada. La inversión de tu tiempo, energías, bienes, esfuerzos, ¿a qué se ha estado yendo últimamente? Tus respuestas a estas preguntas deberían servir como una brújula que apunta a tu prioridad principal, lo que está por encima de todas y que controla todas las prioridades subsecuentes. Si esta es mi primer prioridad, todas las prioridades debajo de esto están constantemente siendo controladas por esta primer prioridad. Si mi prioridad es tener dinero,
todo lo que yo hago va a ser para tener dinero. Si mi prioridad es verme muy bien, todo lo que yo hago va a ser para verme muy bien. ¿Sí? Teniendo ya nuestro fundamento bien establecido, solo hace falta destacar una última cosa. Estamos hablando de la gloria de Dios y estamos hablando de prioridades. Y generalmente cuando hablamos de prioridades, pensamos en aquello que nos beneficia más. Priorizamos las cosas según el beneficio que nos brindan. Priorizamos las cosas según el beneficio que brinda a los que están a nuestro alrededor. Yo no voy a elegir gastar mi dinero en comprarme algo que no necesito si eso significa no comer esa semana, si eso no me beneficia. ¿Sí? Estamos hablando de prioridades en beneficio, no debería. ¿Sí? Estamos hablando de prioridades y beneficio. Y el punto aquí es que la gloria de Dios es nuestro máximo bien. Y lo último que tú y yo debemos reconocer es que la gloria de Dios es nuestro máximo bien. Y esta es una idea que a veces no consideramos. A veces simplemente estamos como robotcitos que les dicen haz y van y hacen. Y no nos detenemos a pensar, a sopesar, a realmente considerar qué significa afirmar y priorizar la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Entonces, cuando meditamos en esta idea, hay dos escenas en las que deberíamos prestar la mayor atención. La primera es, a sorpresa de nadie, en la caída. Si regresamos a la caída, ¿sí? En Génesis 3, y lo vemos de esta perspectiva de prioridades, lo que vemos es que el hombre desordena sus prioridades. El hombre desordena sus prioridades. El hombre dice, yo puedo elegir un mejor bien que Dios. Y entonces cuando elige ese mejor bien que Dios, ¿qué pasa? Ahora el pecado entró en el mundo. Ahora la creación está corrompida. Ahora la gloria de Dios ya no está entre nosotros de la forma en que lo estaba o lo que pudo haber estado en ese momento. Porque el hombre desacomodó sus prioridades. Porque el hombre dijo, yo puedo definir una mejor prioridad. Y la segunda escena es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es la mayor evidencia de que la gloria de Dios es nuestro máximo bien. Esa es la mayor evidencia. Bajo la idea de que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, también está incluida la redención de los hombres a través de la cruz de Cristo. En otras palabras, si no fuera porque lo más importante para Dios es su propia gloria, Dios no habría enviado a su Hijo a morir en una cruz para que ahí Él fuera glorificado. Dios envió a su Hijo a morir ahí porque ahí sería glorificado. Si para Dios lo más importante no fuera su propia gloria, tú y yo estaríamos fritos. No estaríamos aquí. Podemos ser salvos a través de la fe en Cristo por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. La obra de Cristo en la cruz es por la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces la razón por la cual tú y yo podemos disfrutar de esta salvación, la razón por la que no hemos sido consumidos por la ley de Dios en su justicia, la razón por la que podemos llamar a Dios Padre, la razón por la que éramos enemigos, pero ahora somos hijos, es porque Dios priorizó su propia gloria. Y mi punto es este: la gloria de Dios es nuestro máximo bien. Podemos ver esto todavía más con Jesús como ejemplo. En Juan 8:50 Jesús dice, yo no busco mi gloria, y hay uno que la busca y juzga. Cristo no estaba buscando su gloria cuando estuvo aquí en la tierra. Cristo buscaba glorificar al Padre, porque glorificar al Padre era el máximo bien para Jesús mismo y para todos nosotros. Y entonces Jesús, cuando prioriza la gloria del Padre, obtiene para sí mismo y para su iglesia el máximo bien. Y este es un principio que es aplicable para toda situación. La gloria de Dios siempre es el máximo bien. Esto significa que sin importar la situación, la relación, el peligro, el problema o el trabajo que deba realizar, porque a veces no es una cuestión de es que está muy complicado, es que está muy difícil, a veces es una cuestión de es que es mucho trabajo y no lo quiero hacer. ¿Sí? Sin importar lo que signifique, si es para la gloria de Dios, ese es el máximo bien. Eso es lo mejor que puedo hacer. Si no sé qué decisión tomar, si no sé qué priorizar, lo que más glorifica a Dios, ese es el máximo bien. ¿Sí? Y entonces te pongo algunos ejemplos. Si te ofrecen un trabajo muy bien pagado, pero limita tus relaciones, especialmente con los de la iglesia,
O te ofrecen en cambio un trabajo promedio, pero que te permite cultivar y cuidar tus relaciones. ¿Cuál es el máximo bien? Lo que más glorifica a Dios. Entonces sí, a lo mejor no voy a recibir tanto dinero como me gustaría, pero voy a poder edificar a la iglesia de Cristo, voy a poder cuidar de ella, voy a poder también ser cuidado y edificado por ella. Y eso glorifica más a Dios. Lo que más glorifica a Dios es el máximo bien. Si se trata de confrontar a una persona o preservar la paz, ¿qué es lo que más glorifica a Dios en esa situación? Si se trata de quedar bien con mis amigos o hacer lo que es correcto, ¿qué es lo que más glorifica a Dios en esa situación? Si se trata de obtener algún beneficio, hacer un proyecto o completar alguna tarea de una forma poco ética o verme limitado a un resultado menor, ¿no? Que hemos hablado de esto. Finalmente es difícil tener un negocio estable que te vaya bien aquí en México de una forma ética. Es difícil. Y es difícil en muchos otros lados del mundo también, estoy seguro. Pero finalmente no se trata de lo que es fácil o es difícil. Se trata de qué glorificamos a Dios. Y si en el yo hacer algo con poca ética para mi beneficio le quito gloria a Dios, ese no es el máximo bien. Sin embargo, si yo elijo el máximo bien, es decir, glorificar a Dios, aunque eso me cueste a mí, a lo mejor no le estoy ganando tanto como debería o como me gustaría. No estoy ganando suficiente o me está yendo mal o esto o aquello. La gloria de Dios siempre es el máximo bien. Aunque en el punto donde estemos, los beneficios parezcan nulos o pocos. Y nadie lo expresa mejor que Pablo cuando dice, en Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí. Y sorpresa, sorpresa, tú y yo también somos hombres y a veces tratamos de agradarnos a nosotros mismos. Sí. A veces tratamos de agradarnos a nosotros mismos. Pero ya no estamos buscando el favor de los hombres. Ya no estamos buscando nuestro beneficio. Buscamos el máximo bien para nosotros y quienes nos rodean. Y el máximo bien siempre es la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios es el máximo bien. Y en Cristo Dios se es glorificado. Y tú y yo tenemos acceso a Cristo por medio de la fe. Entonces la pregunta, antes de poder ordenar nuestras prioridades, porque el fundamento de nuestras prioridades es primero reconocer que el máximo bien es glorificar a Dios. Y entonces, para poder reconocer esto, primero tú y yo tenemos que conocer ese máximo bien. Entonces la pregunta hoy es, ¿ya conoces ese máximo bien? ¿Ya tienes ese máximo bien? Porque si tú tienes ese máximo bien, no tienes que buscar otras cosas. No tienes que buscar algo mejor. No hay nada mejor. Si tienes eso, ya lo tienes todo. Lo que aquí en la tierra puede ser beneficioso o perjudicial, bueno, a la luz del máximo bien que ya tengo, es poco. Es poco. Si yo voy de punto A a punto B en carretera y a lo mejor aquí en este pedazo tengo que irme por una calle que no conozco y a lo mejor me tardo 5 minutos más. Sí, en el momento es perjudicial, pero sabes que voy a llegar. Y eso es lo importante, voy a llegar.